Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro medio de comunicación. Somos Sala de Prensa. La lectura que vamos a hacer hoy, a mí me parece que es muy importante, fundamental, tal vez de las más importantes que hayamos hecho en nuestros medios de comunicación. Hay no uno, sino varios estudios que están sentenciando que se acaba el, el efecto Flynn. No sé si han escuchado hablar del efecto Flynn. El efecto Flynn es una teoría, más que una teoría, es en el fondo cuando las generaciones son cada vez más inteligentes. Generación tras generación en la historia de la humanidad hemos ido aumentando nuestro coeficiente intelectual. Sin embargo, ese efecto se ha terminado a propósito de estos aparatitos y la gente, la verdad es que está desarrollando cada vez menos este músculo que es el cerebro. Por otras cosas, como lo decimos en nuestro titular, el efecto scroll, por vivir en scroll, vivir en el fondo pegados al aparato sin poder racionalizar adecuadamente. Bueno, vamos a hablar de este tema, te vamos a mostrar un par de publicaciones que se han hecho, así que te invito a quedarte con nosotros. Mi nombre es Hugo Varela, soy periodista, somos Sala de Prensa. Te invitamos a colaborar a nuestro medio, suscribiéndote, haciéndote miembro del canal de YouTube y también puedes colaborar en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Ahí hay un apartado que dice colabora con nosotros, apretas y en solo 3 pasitos ya podrás estar donando recursos a nuestro medio de comunicación. Un estudio sentencia a la generación Z, la primera menos inteligente que sus padres por el uso del móvil, por el uso del celular. La inteligencia en crisis, el costo de vivir en scroll, esto lo trae el Dínamo y esto lo trae Libertad Digital. Llegó el final del efecto Flynn, esto lo trae Crecimiento Psicológico. En fin, hay varios textos que vamos a revisar. Dice por primera vez en un siglo, la bajada de esta nota del Dínamo, por primera vez en un siglo, la capacidad cognitiva global retrocede. Un estudio de la Universidad de Northwestern que confirma el quiebre del efecto Flynn y cómo el sedentarismo digital está atrofiando el pensamiento profundo en una generación atrapada en el algoritmo. La fotografía del aparato celular. El aparato celular, el celular en sí mismo es una herramienta extraordinaria, tal vez la herramienta más extraordinaria que hayamos construido como humanidad. Pero para variar, tenemos problemas en su utilización. Es una herramienta que nos permite estar conectados con todo el mundo en un instante, que nos permite acceder a información ilimitada, que, que es celular, que es cámara fotográfica, que es cámara de video, que es linterna, que es cronómetro, es una herramienta fantástica, la verdad. Pero nuestra manera de utilizarla es la que nos tiene complicado. Leamos un poco más de este artículo. Dice, suelo pasar bastante tiempo en el gimnasio. No se confundan, no es porque sea un deportista extremo ni mucho menos. Mis pausas, mis estiramientos y mis tiempos de recuperación son, digamos, generosos. En esas sesiones donde mi ritmo es más inspiracional que el de cardio, suelo observar y compartir con mucha gente. Y lo que veo no me quita el sueño, pero me llama la atención. El gimnasio se ha transformado en una extensión más de nuestra oficina digital. Veo pesas que descansan en el suelo mientras las manos sostienen celulares que nos mantienen anclados a la misma inmovilidad que intentamos combatir. Estamos ante el nacimiento del sedentarismo digital. Esta es una gran contradicción de nuestra era. Podemos cumplir rigurosamente con nuestra hora de entrenamiento, marcar tarjeta en la clase de CrossFit o correr 5 kilómetros al alba y aún así ser personas profundamente sedentarias. Lo que la ciencia hoy llama sedentarismo activo es el fenómeno de quienes cumplen con los mínimos de ejercicios recomendados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero pasan el resto de sus horas del día en un estado de desconexión corporal absoluta.
Es una simulación de bienestar donde el cuerpo se mueve por inercia, pero la mente nunca abandona la silla ni la pantalla. La noticia sacudió los círculos académicos esta semana y me parece una señal de alerta roja. Viene de la Universidad Northwestern. Por primera vez en más de un siglo, una tendencia histórica que dábamos por sentada se ha quebrado. Durante todo el siglo XX, el llamado efecto Flynn documentó un aumento constante y global del coeficiente intelectual con cada nueva generación. Éramos técnicamente cada vez más brillantes hasta ahora. El estudio liderado por la doctora Elizabeth Dvorak revela que el efecto Flynn se ha revertido en categorías clave como el razonamiento verbal, la lógica matemática y la resolución de problemas. Las puntuaciones están cayendo. La generación Z es la primera de la historia moderna que no supera a la anterior en estas pruebas cognitivas. El músculo mental, del cual les hablé al inicio de esta lectura, al igual que el físico, se está atrofiando a falta de uso. El principal sospechoso es este ecosistema de hiperconectividad que nos ofrece la solución masticada antes de que hayamos tenido tiempo de procesar la pregunta, eliminando el esfuerzo cognitivo que antes nos hacía crecer. Está bien escrito el artículo, vamos a ver si está el autor. Luis Veloquio. Bien, Luis, gracias a ustedes, para ustedes el crédito de esta nota. Las redes sociales han saturado nuestro entorno con contenido sobre salud, biohacking y longevidad, lo que llamo hiperactividad mental con desconexión física. Tenemos sobrecargada de datos de entrenamiento y datos de salud que jamás usaremos. Consumimos el plan de salud, pero nos quedamos atrapados en el contenido. Somos expertos teóricos en bienestar, pero nuestros cuerpos siguen siendo prisioneros de una pantalla. ¿Realmente entendemos más de cuidarnos o simplemente nos gusta observar la estética hegemónica de la salud? Bueno, las enfermedades silenciosas. Desde la perspectiva del coaching cognitivo-conductual se trabaja con la jerarquía de los problemas. Hay una máxima que hoy cobra más sentido que nunca. Cuando uno tiene un cuerpo sano, tiene 1000 problemas. Cuando el cuerpo enferma, el único problema es tu enfermedad. Del coma digital al movimiento real, no basta con esta hora de gimnasio si el resto del día nos mantenemos en un estado de coma digital. La paradoja es que tenemos más información que nunca sobre cómo cuidar nuestro cuerpo, pero menos voluntad que nunca para usarlo fuera de los márgenes de una pantalla. El conocimiento sobre salud se queda en la web, en el me gusta o en el guardar para después, pero rara vez llega a las fibras musculares. Bueno, el estudio eh, o sea, la nota esta de Luis Veloquio da cuenta claro, de que la inteligencia retrocede por primera vez en la historia de la humanidad, pero está enfocado, siento yo, más bien en el tema del sedentarismo digital, vale decir, personas que no hacen ningún tipo de actividad física. Em, Vamos a otra nota. Dice, Madrid y Suecia rectifican modelo educativo retirando pantallas ante el desplome de habilidades de lectoescritura y razonamiento lógico. Según un estudio realizado por el destacado neurocientífico Jared Coney, la generación Z, constituida por aquellos que nacieron a finales de los 90 y principios de los 2000, sería la primera generación en la historia en obtener peores puntuaciones en las pruebas académicas que la predecesora. Este es otro estudio. Jared Coney, el científico australiano experto en desarrollo cognitivo y aprendizaje humano y profesor de la Universidad de Melbourne, ha demostrado en su investigación cómo esta generación muestra un declive en aspectos básicos que influyen en el aprendizaje. En concreto, el australiano se refiere a áreas como la atención básica, la memoria, la lectoescritura, las habilidades matemáticas, la capacidad de resolución de problemas y el coeficiente intelectual en general. Somos menos, comillas, inteligentes. El científico llegó a defender su investigación en el Senado de Estados Unidos declarando, comillas, cuanto más inteligentes se creen, más tontos son en realidad. Y es que el retroceso cognitivo en el aprendizaje es muy significativo. Podríamos encontrarnos ante la primera generación moderna que no es capaz de aprender y prosperar de manera significativa, siendo menos inteligentes que sus padres. De confirmarse, supondría el fin del llamado efecto Flynn, del cual hemos hablado.
James R. Flynn, investigador responsable de identificar el fenómeno que lleva su nombre, propuso que las puntuaciones medias de inteligencia han experimentado incremento durante las últimas décadas del siglo XX en diversos países, pasando de generación en generación. Este aumento se atribuye a factores ambientales tales como la mejora en la educación, la nutrición, el acceso a la información y los estímulos cognitivos en etapas tempranas. La causa de este terrible desenlace se ha atribuido a la excesiva dependencia de la tecnología, y es que la generación Z se caracteriza por ser un grupo hipersensible, dependiente del teléfono móvil y poco comprometido con el trabajo y con las rutinas en general. También utiliza cada vez menos bolígrafo y papel, ya que han sido reemplazados por el uso permanente de dispositivos electrónicos. Aproximadamente el 40% de quienes nacieron en la era digital presentan dificultades para escribir con caligrafía fluida. Esto es especialmente relevante porque la escritura manual activa áreas cerebrales vinculadas a la memoria y comprensión, beneficiando un proceso más profundo del lenguaje. Una adolescente dedica aproximadamente la mitad de su tiempo de vigilia al uso de dispositivos electrónicos. Bueno, hay mucha información. No quiero extenderme más de los 10 minutitos que siempre comprometimos en esta lectura, pero de verdad que esto es muy importante. De verdad que esto es muy importante. Estamos, o están, porque yo trato, en la medida de lo posible, de tener control sobre este tema y no paso todo el día con esto. Trato. Trato de conectarme los fines de semana. Trato de llegar a la casa y no mirar tanto el aparato. Trato, lo intento, porque es adictivo de verdad. Em, pero con nuestros niños y adolescentes sí tenemos un problema heavy, un problema extraordinariamente complejo y que los padres tenemos que solucionar. Eh, con ayuda del sistema educacional. Recordemos que hay normas en Chile que se aplican ahora en esta nueva etapa escolar, en este nuevo año escolar, en donde se prohíbe el uso del aparato celular en los establecimientos educacionales. ¿Cómo va a funcionar eso? Ahora que se prohíbe el aparato celular es la peor derrota, creo yo. Lo que debió haber ocurrido es que el aparato celular y sus capacidades debió haber sido incluido en las mallas en los programas de estudio, pero no fuimos capaces de, de hacer eso. Y por lo tanto, sencillamente se prohíbe. Es una pena. Es realmente una pena. Llegó el fin del efecto Flynn, salió publicado el año pasado un curioso libro que lleva por nombre elocuente el título de La fábrica de los cretinos digitales, por Michael Desmourguet. Hay harta información, hay variada información en redes sociales. La inteligencia en crisis, el costo de vivir en scroll, en fin, hay harta información, así que te invitamos a hacer una reflexión sobre este tema y ver cómo lo enfrentamos, porque hay que enfrentarlo, creo yo. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto en saludarles. No olviden colaborar con nuestro medio de comunicación. Que tengan buena jornada. Chao, nos vemos. Adiós.